tergiversaron las enseñanzas de Jesús. La iglesia la tergiversó, la usó como medio de control, de manipulación, de muchas, muchas cosas. Y poco a poco empezó la hipocresía, se empezó el abuso de los mensajes tergiversados a nombre de Dios y en nombre de Jesús. Es muy importante y muy bonito esto que vuelve, el espiritismo está aquí para renovar y volver a los principios de Jesús, que es una religión del corazón, una religión de amar, una religión de caridad, una religión de trabajo. eh, y, y comienza a rectificar la ignorancia de nosotros como pueblo, como cultura, de las cosas que no, no han trabajado y no han funcionado ya por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces es muy importante lo que dice este espíritu. Perdón. Proyecto de 1868. Uno de los más grandes obstáculos que podría retardar la propagación de la doctrina espírita sería la falta de unidad. El único medio de evitarlo, si no para el presente, al menos para el porvenir, es formularle en todas sus partes y aún en sus menores detalles con tanta precisión y claridad que toda interpretación divergente sea imposible. Y aquí vamos viendo qué tan detallados y qué tan precisos fueron los espíritus al darle esos 5 libros a Kardec. Y es no solo a Kardec, pero qué tan detallados han sido los espíritus con nosotros, con los mediums, con repetir muchas veces el mismo mensaje. Entonces a mí me impresiona mucho porque la única forma que se encargaron los espíritus de que la doctrina saliera adelante fue de unificarla con completo detalle. Y qué mejor que esos 5 libros que ayudaron tanto a aclarar y a esclarecer todas nuestras dudas. Es bonito que ahí vamos viendo el grado de claridad y no sé si ustedes ya leyeron lo que es la Génesis o el Génesis del espiritismo de Allan Kardec, es la parte científica y es increíblemente detallado y preciso, con mucha claridad. Es difícil. Si nunca han hecho un estudio de la Génesis, yo les recomiendo que algún día se metan y lo estudien. Hay muchos, ya en YouTube están todos, pero es muy, muy detallado. Si la doctrina de Cristo ha dado lugar a tantas controversias, si aún hoy en día es mal comprendida y diversamente practicada, es debido a que Cristo se limitó a una enseñanza oral y sus mismos apóstoles no dieron más que los principios generales que cada uno interpretó según su ideal a sus intereses. Si él hubiera formulado la organización de la iglesia con la precisión de una ley o de un reglamento, es incontestable que hubiera evitado la mayor parte de los cismas y de las querellas religiosas posteriores, así como el que fuera convertida
en objeto de explotación con que satisfacer las ambiciones personales. Es muy importante también entender que Cristo o Jesús tuvo que limitarse por medio de parábolas y oralmente, y también a la interpretación, porque el pueblo todavía no estaba listo y lo que Jesús tenía que decir era eterno, y de forma eterna él tuvo que usar esas parábolas para esperar que el pueblo evolucionara completamente, para finalmente los espíritus llegar y aclarar todo. Pero es muy importante entender que muy importante entender que Dios sí se limitó a sus enseñanzas orales y no, y muy importante también entender que básicamente los que escribieron fueron sus apóstoles, y eso fue todo escrito por base a lo que ellos interpretaron de Jesús. Entonces es muy importante entender eso, que en parte de la Biblia fue una interpretación de cada uno, y con eso habían ciertas limitantes que hoy en día con la mediunidad se pueden evadir. De aquí ha resultado que si el cristianismo representa para algunos hombres de esclarecida razón una reforma moral muy seria y muy plausible, para la mayoría no ha sido más que el objeto de una creencia ciega y fanática, y para un gran número motivo de duda o de incredulidad absoluta. Aquí es muy importante entender que por eso el cristianismo con el tiempo, eh, con tanta cosa, con tanto tiempo, con tanta poca interpretación, se ha perdido mucho lo que era importante. Y dado que las personas también empezaron con el fanatismo, que es la fe ciega, la fe que no es no tiene raciocinio, que no tiene lógica. Entonces la idea es que la Biblia dice algo y es porque es así. Y no es por ninguna razón lógica ni nada, sino es por dándole una verdad absoluta sin tener ninguna sustentación. Siguiendo. El espiritismo, bien entendido, es el único que puede remediar ese estado de cosas y servir, como han dicho los espíritus, de poderosa placa para la transformación de la humanidad. La experiencia debe servirnos de guía para el porvenir. Mostrándonos los inconvenientes del pasado, nos dice claramente que que el solo medio de evitarlos es asentar el espiritismo sobre las bases sólidas de una doctrina positiva, no dejando nada al arbitrio de las interpretaciones. Las disidencias que en este caso podrán surgir se disolverán por sí mismas ante la unidad principal, que estará establecida sobre las bases más racionales, si estas leyes son claramente definidas y no expuestas con vaguedad. Y ahí, muy importante de nuevo, que es que lo importante aquí es toda la sustentación, todo el raciocinio que va detrás de lo que dice el espiritismo. Y por eso a mí me encanta el espiritismo, porque el espiritismo va con la ciencia. El espiritismo va basado en pruebas, va basado en lógica, va basado en raciocinio. Y dice claramente, porque encima de todo es muy claro, pero dice que siempre sigan la ciencia. La ciencia siempre tiene que seguir
avanzando y con ella van sustentando muchas cosas. Lo que claramente dice es que poco a poco la ciencia va a ir aclarando lo que ya el espiritismo nos dice. Y esas son las promesas de los espíritus que nos dan, que es que los espíritus ya han sido claros, ya han sido detallados en lo que es la doctrina. Mucha información que nos han dado detallada y que ya no da capacidad para ser vagos, para dudar, ya no da la posibilidad de, de no, de no entender lo que ya nos han explicado. Y resalta que en todas estas consideraciones resulta en esta marcha, y si dirigida con prudencia, es el más poderoso medio para luchar contra los antagonistas de la doctrina espírita. Todos los sofismas se estrellan contra sus principios en los cuales la sana razón no hallará nada que pueda combatir. Entonces, muy importante. Y por eso es que no sé si se han dado cuenta, pero cuando alguien me cuestiona o me pregunta, yo no doy mi opinión, porque es que mi opinión es muy limitada. Yo siempre voy a lo que dice la doctrina, lo que dicen los espíritus, lo que nos vuelven y nos repiten los espíritus, porque no lo dicen una vez, lo dicen millones de veces y de diversos modos, pero lo dicen y lo vuelven a decir. Muy claro en el cómo, el por qué, de dónde venimos, para dónde vamos, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué da sufrimiento y qué no da sufrimiento. Dos elementos deben concurrir al progreso del espiritismo: el establecimiento teórico de la doctrina y los medios de popularizarla. El desarrollo que día a día adquiere y multiplica nuestras relaciones, que no pueden menos que acrecentarse por el impulso que le dará la nueva edición de El Libro de los Espíritus y la publicidad que con tal motivo se hará. Para poder utilizar estas relaciones de una manera provechosa después de haber constituido la teoría, debo dedicarme a su consolidación y será necesario que además de la publicación de las obras, use de medios más directos. Creo por lo tanto que será útil que quien ha fundado la teoría pueda al mismo tiempo impulsarla, porque de este modo tendrá más unidad. Y aquí muy importante entender que tal cual como empezó el espiritismo con Kardec y el Libro de los Espíritus, Kardec mismo dijo que el espiritismo todavía falta información, que todavía viene mucha más información. Y pues obviamente si no se han dado cuenta, solo el chico Xavier escribió 600 libros de información que sustentó y apoyó. Fue el apoyo sí fueron los 5 libros de Kardec, pero Chico en sí lo avanzó aún más. Digamos, los espíritus de Manuel, los espíritus de André Luis, ayudaron mucho con lo que fue, digamos, André Luis ha ayudado mucho con lo que es la medicina espiritual y los avances de la medicina espiritual, porque nos comenta mucho como André Luis era doctor. Es muy bonito que estos espíritus sigan ayudándonos, guiándonos y esclareciendo con mucha más teoría, porque si ustedes no se han dado cuenta, sí, es importante estudiar esos 5 libros, pero de ahí los libros son demasiados, y cada uno es una fuente de información muy hermosa y vale la pena
poco a poco que vamos estudiando más y más, tanto vaya progresando Medellín Espírita y evolucionando, que también tengamos una parte de divulgación. Y poco a poco ya Marci y yo comenzamos a empezar a hacer divisiones y quién está encargado de qué. Y va a haber una parte social de Medellín Espírita, va a haber una parte, obviamente, de divulgación, de enseñar. Y poco a poco vamos a ir entablando algo mucho más organizado para que Medellín Espírita ya se vuelva un centro físico eventualmente, para que podamos ayudar a muchas más personas y hagamos una buena labor en nuestra comunidad y en nuestro planeta. Bajo este concepto, la sociedad debe necesariamente ejercer gran influencia, como han dicho los espíritus, pero su acción no será realmente eficaz hasta que sirva de centro y punto de unión del que partirá la enseñanza preponderante sobre la opinión pública. Para esto hace falta una organización más fuerte y elementos que por el momento no posee. En este siglo los recursos financieros son el gran motor para todas las cosas, sobre todo si son empleados con discernimiento. En la hipótesis de que estos recursos me llegarán de una parte cualquiera, he aquí el plan que me propondría seguir y cuya ejecución sería proporcionada de acuerdo a la importancia de los medios y subordinada a los consejos de los espíritus. Muy bien. Ya vamos a seguir. No sé si ustedes han leído el Sermón de la Montaña, pero no sé si han visto las bienaventuranzas. Y decía Jesús, muy importante, que dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, venir, eh, venir a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ustedes saben qué significa eso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Jesús nos está hablando básicamente de la humildad, de la importancia de ser humildes, de la importancia de que la humildad sea nuestro primer nombre, siguiendo el siguiente, es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Obviamente ya sabemos que los que, los que lloran, los que están sufriendo, están aprendiendo una valiosa lección, una lección de corregir, una lección de aprender, una lección de experiencia, que si sí se aprende, no tienen que volver a pasar. Ahí es lo más importante, es que los que sí sufren siempre, siempre recibirán consuelo y ayuda. Siempre recibirán eventualmente, porque siempre hay alguien importante que quiera hacer esa diferencia y quiera ayudar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra
por heredad. Aquí los mansos no son de que no hacen nada, sino que los mansos son los que dejan la terquedad, porque la terquedad es arrogancia. Los mansos son los que se cansan de ser rebeldes y finalmente hacen lo que tienen que hacer. Obviamente, seguir los pasos de Jesús, seguir los pasos de Dios. El camino de Dios no es fácil, el camino de Dios es de amor, el camino de Dios es de reconocimiento, autorreconocimiento, autoaprendizaje. Y, y la única forma es dejando atrás y sacrificando muchas cosas. eh, la resignación, dejando atrás el, el abuso, los abusos, el materialismo y volviendo a enfocarse a lo más importante, que es el, el autoconocimiento y la reforma íntima. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La persona aquí nos dice también que el que al que le importa, al que hace algo por la justicia, al que hace siempre será ayudado, siempre será eh, saciado. Este es el hombre que no es egoísta, es el hombre, y de hombre digo pues el espíritu, que piensa en otros, que piensa en las minorías, que piensa en las razas, diferentes razas, que piensa en el maltrato de los animales, que piensa en muchas cosas que no tienen nada que ver con ellos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Obviamente, ¿qué pasa cuando limpiamos nuestro corazón? Es esa reforma íntima. Esa reforma íntima significa que el amor finalmente sale de nuestros corazones. El amor se expresa en todas las infinitas variaciones, que el amor y todas las derivaciones del amor que constituyen Dios comienzan a fluir de nosotros. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya sabemos que, no sé si estábamos viendo la película en el avión, Marcy y yo, se llama El Courier, y es de una película donde un inglés fue en 1960 y pico, donde había la guerra, la Unión Soviética, Estados Unidos tenían la guerra fría, o sea, nuclear, eh, y, uh, y en esa película el inglés va y es un espía. Y hay un ruso que trata de ayudar porque él tiene miedo de lo que puede ser capaz la Unión Soviética en ese entonces de destruir por medio de bombas. Y él decide ayudar a Inglaterra y a Estados Unidos. Y fue capturado, el ruso fue capturado y torturado, pero por su labor, los rusos
sacaron las bombas de Cuba y así evitaron este ruso fue uno de los grandes que pudo evitar algo más complicado que fuera un ataque nuclear. Entonces imagínense un espíritu que en contra la Unión Soviética, contra todo lo que simbolizaba la Unión Soviética, este espíritu se sacrificó por el bien de la humanidad y pudo haber sido que salvó a la humanidad de una guerra nuclear solo por haber hecho eso, espiado y mandado información a Inglaterra y a Estados Unidos. Esos son los espíritus que están pagando algo muy fuerte y que serán muy recompensados, pero pagado mucho por eso, por el bien de la humanidad, se sacrifican. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Siempre hemos dicho que no es fácil, no es fácil este camino de Jesús, porque siempre va a haber una persona, siempre vamos a ser atacados, tanto por el plano espiritual o por el plano material, por estas personas encarnadas que, que quieren hacerle el mal a la verdad de Jesús. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mensaje espírita es una actualización del Evangelio de Jesús y Allan Kardec es excelente discípulo que imitó al Maestro, actualizándole los pasos con fidelidad, enseñando al mundo cómo debe ser feliz el ser humano. Si Jesús no hubiese venido primero, no tendríamos el espiritismo después. Como el maestro sabía que su mensaje sería desnaturalizado por las pasiones humanas, alteradas sus enseñanzas y adaptadas a los mezquinos intereses de la inmediatez de los hombres, prometió que rogaría al Padre y él enviaría el Consolador para repetir sus lecciones, enseñar nuevas cosas que entonces no se podían entender conforme viene sucediendo. A mí esto me parece súper bonito porque ya se nos llegó la hora de cumplir, de entender la verdad que Jesús quería decir. Y Gio estaba diciendo algo muy bonito en el Evangelio ahora, y es que somos muy privilegiados de tener esta información en nuestras manos. Somos muy privilegiados de que esto ya llegó a nosotros. Ahora, si queremos hacer algo con esta información, es nuestro problema. Eso es nuestro libre albedrío, pero muy importante entender que ya tenemos un compromiso y ese compromiso es ayudar, ese compromiso es esclarecer, ese compromiso es ayudar a otros que están perdidos, que viven el materialismo, que están sufriendo, ese sufrimiento de seguir haciendo las cosas como vienen haciéndolas, con terquedad, con egoísmo, con orgullo. Vamos a hablar ya de la práctica espírita. Estamos de tiempo, estamos bien. La práctica espírita es absolutamente gratuita, de acuerdo con la orientación del principio moral del Evangelio. Dad de gracia lo que gracia recibisteis. La práctica espírita se realiza con sencillez,
sin ninguna clase de culto exterior dentro del principio cristiano que Dios debe ser adorado en espíritu y verdad. El espiritismo no tiene sacerdotes y no adopta ni usa en sus reuniones, como tampoco en sus prácticas, altares, imágenes, andas, velas, procesiones, sacramentos, concesiones de indulgencia, vestiduras, bebidas alcohólicas o alucinógenas, incienso, tabaco, talismanes, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirámides, cristales o cualquier otro objeto, rituales o formas de oculto exterior. La razón de ser esto es porque no son necesarias. No es que sean malas, no es que no sean importantes, no es que no estamos degradando nada, sino que los espíritus dicen que basta con nosotros mismos, con el espíritu, con la conexión con Dios, con la conexión con el mundo espiritual, con el estudio y con la práctica del bien. No hay nada más poderoso que esa combinación. Y eso es lo importante. No es que todo esto no sea importante, sino que no es necesario para los espíritus. Y eso es lo que nos están tratando de decir. El espiritismo no impone sus principios, invita a quienes están interesados en conocerlos a que sometan sus enseñanzas al tamiz de la razón antes de aceptarlas. Es muy importante también, acuérdense, duden, hagan preguntas, cuestionen, miren a ver qué tiene sentido, qué no tiene sentido, qué resuena con ustedes y qué no. Muy importante entender que poco a poco cada persona va entendiendo a su medida, poco a poco cada persona va entendiendo por medio de su experiencia, por medio de qué resuena, qué no funciona, todo eso, pero que todos tenemos un reloj diferente, una velocidad diferente, un enseñamiento diferente, ¿cierto? Una enseñanza diferente. La mediunidad que hace posible la comunicación entre los espíritus y los hombres es una facultad que muchas personas traen consigo al nacer, independientemente de la religión o de la orientación doctrinaria de vida que adopten. Aquí ya entendemos que la mediunidad, casi pues que todos somos mediums, cada uno tiene una mediunidad específica a la misión y a lo que esa persona debe aprender, de acuerdo a la experiencia que esa persona tiene que aprender. Nada es de acaso, nada es accidental. Entonces, si yo tengo una mediunidad ostensible, si yo tengo una mediunidad intuitiva, si yo tengo una mediunidad psicofónica, si yo tengo una mediunidad de psicografía, es porque hay una razón muy específica, ¿cierto? Muy específica. Si yo no tengo psicografía, es porque yo no tengo la necesidad en esta vida de practicarlo porque no es parte de mi misión, no es parte del enfoque que yo tengo que venir a hacer. Y cada uno, como ya lo he dicho, cada uno tiene su misión. Es una misión muy específica. Hay ciertas personas que vienen a respetarse a sí mismos. Hay ciertas personas que vienen a respetar su cuerpo. Hay ciertas personas que vienen a ser papás. Hay ciertas personas que vienen a ser mandatarios y responsables por un país. Hay ciertas personas que vienen a divulgar el espiritismo. Hay ciertas personas, entonces es muy personal y la mediunidad es tan personal como nosotros. Práctica mediúnica espírita solo es
la ejercida con base en los principios de la doctrina espírita y dentro de la moral cristiana. El espiritismo respeta todas las religiones y doctrinas, valoriza todos los esfuerzos para la práctica del bien y trabaja en favor de la confraternización y la paz entre todos los pueblos y todos los hombres, prescindiendo de su raza, color, nacionalidad, creencia, nivel cultural o social. Reconoce además que el verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Claro, y para eso se requiere especialmente del medium espírita un esfuerzo muy grande de reforma íntima, un esfuerzo de poder empezar a identificar sus debilidades morales. En otras palabras, ¿en qué área de mi vida yo estoy siendo débil? ¿Cierto? ¿Cuáles son mis debilidades o dónde falta amor? ¿Qué áreas de mi vida me falta amor? Sea consigo mismo, sea con otros, cierto, todo eso. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad en esa moral cristiana. ¿Por qué cristiana? Porque Jesús fue el modelo a seguir. No ha habido nadie tan elevado como el Maestro Jesús en esta tierra y por eso es el modelo a seguir. Entonces, conocimiento de sí mismo. Comprendemos toda la sabiduría de esta máxima, pero la dificultad consiste en cada uno conocerse a sí mismo. ¿Qué medio hay para conseguirlo? Entonces, pregunta Kardec, la pregunta 919, le pregunta él a los espíritus, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir a la solicitud del mal? Y ellos responden, un sabio de la antigüedad os los dijo, conócete a ti mismo. Entonces, si yo quiero cambiar el mundo, tengo que cambiar yo mismo. Por ahí comenzamos. Y ahí empezamos a entender qué pude haber hecho yo hoy mejor, ¿cierto? Esto es constante, constante me tengo que preguntar esto, ¿qué pude haber hecho yo mejor hoy? ¿Qué puedo hacer algo? ¿Qué puedo mejorar mañana? Y conocer esas debilidades y trabajarla constantemente. No se trata de ser perfecto, se trata de simplemente de que yo sea un poco mejor que ayer y que mañana sea un poco mejor que hoy. Y ya, eso es lo más importante. Si eso está sucediendo, ya estamos haciendo una reforma íntima. El problema es cuando nos estancamos. ¿Cómo nos estancamos? Nos estancamos con miedos, nos estancamos con placeres, nos estancamos con abusos, nos estancamos con envidia, egoísmo, orgullo. Son todas esas cosas que nos estancan, no nos dejan crecer. Conocimiento de sí mismo. Haced lo que durante mi vida terrena, al terminar el día, interrogaba a mi conciencia. Pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había infringido algún deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Así fue como llegué a conocerme y a ver lo que en mí debía reformarse. Eso es lo que acabo de explicar, ¿cierto? Preguntarse todos los días. Y me gusta esta pregunta. Si nadie ha tenido que quejarse de mí. Muy importante. Aquel que cada noche recordase todas sus acciones de durante el día y se preguntase el mal o el bien que ha hecho, suplicando a Dios y a su ángel guardián que le ilumine, adquirirá una gran fuerza para perfeccionarse, porque creedlo, Dios le asistirá. Proponeos pues cuestiones y preguntaos lo que habéis hecho, el objeto con que en circunstancia tal habéis obrado, si habéis hecho algo que en otro hubiese censurado, si habéis ejecutado alguna acción que no os
atreverías a confesar? Es muy importante entender que tenemos que ser muy, muy cuidadosos con nuestras palabras y con nuestras acciones, porque son nuestras palabras y nuestras acciones eh, las que actúan en el mundo. Encima también los pensamientos, pero lo más importante es que durante el día dije, dije palabras que traen discordia, dije palabras que traen tranquilidad, paz. Eso es lo que estoy yo haciendo. Ayudé a alguien. ¿Cómo fui útil yo? ¿Cómo fui inútil? ¿Qué no hice? ¿Cómo usé el tiempo hoy? Yo no estoy diciendo que no trabajen, sean felices, gocen de cosas, pero que esas cosas no se les vuelva lo más importante. Eso es lo único. Que cuando el materialismo se vuelve mucho más importante de lo que tenemos que aprender, de las lecciones, de la caridad, ahí es cuando nos estancamos. Preguntaos también lo siguiente: si Dios pudiese llamarme en este momento, tendría al entrar en el mundo de los espíritus donde nada hay oculto que temer la presencia de alguien. Wow, eso es intenso. Tendría al entrar en el mundo de los espíritus donde nada es oculto, porque ustedes saben que los espíritus saben todo, ningún pensamiento es oculto a los espíritus, ellos tienen esa capacidad. Tendría yo que temer esa presencia de alguien, ¿cierto? ¿A quién le hice daño encarnado? ¿A quién le he hecho daño desencarnado? ¿A quién mentí? Entonces, muy importante es que tal vez pensemos que nos estamos llevando con la nuestra porque nadie se enteró, pero acuérdense que los espíritus sí se enteran. Y qué horror saber que cuando yo desencarno, sé que esa persona que le hice un daño también desencarnó, sé que esa persona se va a enterar de todo el daño que yo hice. Entonces es muy importante entender, preguntar, que toda esta información, todas las cosas ocultas serán reveladas. ¿Y cómo yo me voy a sentir bajo esa claridad de que nada será ocultado? Tendré una conciencia libre, entendiendo de que sí hice mi labor, que ayudé, o tendré una conciencia sucia, porque es eso lo que tenemos que empezar a cambiar. Es eso lo que da un cambio en mi futuro cuando yo sea un espíritu eh, desencarnado, ¿cierto? Ahí decidí volverme a leer Cielo y Tierra, que es mi libro preferido de Allan Kardec. Mucho, ese es mi preferido, me encanta. Pero habla mucho de este tema, habla mucho de este tema, del sentido de culpa y cómo la culpa nos puede dificultar nuestra existencia. Examinad lo que hayáis podido hacer contra Dios, contra vuestro prójimo y contra vosotros mismos, en fin. Las respuestas serán reposo para vuestra conciencia o indicación de que un mal que es preciso curar. Entonces, ahí es el autoconocimiento, ¿cierto? Yo estoy sintiendo que voy a tener que pagar esto o que yo voy a tener conciencia de que seré recompensado con lo que hice, sea bueno o sea malo, ¿cierto? Es muy importante acordarnos de eso, de que cualquier cosa que salga de mi boca, yo voy a tener que ser responsable y voy a pagar por eso. Cualquier acción que yo tome, también voy a pagar por eso, sea bueno y sea malo.
El conocimiento de sí mismo es, pues, la clave del mejoramiento individual. Pero diréis, ¿cómo juzgarse a uno a sí mismo? No tenemos la ilusión del amor propio, que amengúa las faltas y las excusas. El avaro se cree económico y previsor. El orgulloso no cree tener más que dignidad. Esto es muy cierto, pero tenéis un medio de comprobación que no puede engañaros. Vamos a ver qué es. Cuando estéis indecisos acerca del valor de una de vuestras acciones, preguntaos cómo la calificaríais si fuese de otra persona. Si la censuráis en otro, no podrá ser más legítima en vosotros, pues no tiene Dios dos medidas para la justicia. Procurad también saber lo que piensan los otros y no olvidéis la opinión de vuestros enemigos, porque éstos no tienen interés en falsear la verdad. Y a menudo Dios los pone a vuestro lado como un espejo para advertiros con mayor franqueza que un amigo. Aquel pues que tenga la voluntad decidida de mejorarse, explore su conciencia a fin de arrancar de ella las malas inclinaciones, como de un jardín las plantas nocivas. Haga el balance moral de día transcurrido, como lo hace el comerciante con sus ganancias y pérdidas. Y yo les aseguro que el uno le será más provechoso que el otro. Si puede decirse que ha sido buena su jornada, puede dormir tranquilo y esperar sin temor el despertar en otra vida. Es muy importante porque ahí ya vamos viendo nuestra responsabilidad, porque es que cada decisión trae sufrimiento en el futuro o paz en el futuro, de acuerdo a cómo me comporte yo. ¿Y qué más? ¿Qué más que fijarnos en cómo las personas nos tratan? ¿Qué piensan las personas de nosotros? Fijarnos en cómo estamos tratando y cómo se sentiría uno si yo tratase a una persona de cierta manera, cómo se sentiría el otro. Esa es la empatía, y eso es muy importante porque ahí nos estamos poniendo en el lugar del otro y ahí es cuando entendemos la injusticia, ahí es cuando entendemos el maltrato, ahí es cuando entendemos el egoísmo. Haceos pues preguntas claras y terminantes y no temáis el multiplicarlas. Qué bien puede emplearse algunos minutos para lograr una dicha eterna. ¿Acaso no trabajáis diariamente con la mira de recoger medios que os permitan descansar en la ancianidad? ¿No es semejante descanso objetivo de todos vuestros deseos, objeto que os hace sufrir trabajos y privaciones momentáneas? Pues bien, ¿qué es ese descanso de algunos días, interrumpido por las fraquezas del cuerpo, en comparación con el que espera al hombre de bien? ¿No vale esto la pena de hacer algunos esfuerzos? Claro, entonces, tal cual como vamos planeando nuestros futuros eh, o nuestra vejez, ¿por qué no ir planeando nuestra próxima encarnación? A Marcia y a mí nos vienen diciendo mucho y lo oímos mucho. Ustedes vienen haciendo esto por muchos años. Ustedes vienen aprendiendo las mismas bobadas por muchas vidas, no muchos años, muchas vidas. Y eso para mí me parece, me parece que ya tengo que aprender, que no hay necesidad de continuar una eternidad de vidas
aprendiendo la misma bobada, porque eso es mucho sufrimiento y eso es mucho tiempo gastado. Eso lo estábamos hablando en el Evangelio hoy, muy buen Evangelio que tuvimos, pero hablando de la importancia de que sí, somos eternos, pero el hecho de que yo sea eterno no me da la, el derecho a malgastar mi tiempo, porque cuando yo malgasto mi tiempo no estoy ayudando a alguien y no me estoy ayudando a mí. Entonces, alguien más sufre por mí. Y ahí es el cargo de conciencia. Cuando yo no hago algo por el bien de la humanidad, por el bien de mis hermanos, ahí estoy haciendo algo malo. Estoy evitando eso. Bien. Ya sé que muchos dicen que el presente es positivo e incierto, el porvenir, más precisamente, esta es la idea que estamos encargados de desvanecer en vosotros, porque queremos haceros comprender aquel porvenir de tal modo que no deje duda alguna en vuestra alma. Por esto, al principio llamamos vuestra atención con fenómenos aptos para excitar a vuestros sentidos y luego os damos instrucciones que cada uno de vosotros está obligado a propagar. Con este objetivo hemos dictado el libro de los espíritus, San Agustín. Entonces es muy importante entender que sí, los espíritus acudieron a mover objetos y a hacer eso de mediunidad, moviendo cosas materiales para llamar la atención. Eso sí lo hicieron, pero tan pronto llegó la atención, ya la gente la humanidad puso atención a todos estos fenómenos, ya sí empezaron a darnos la información, que la información es lo más importante, ¿cierto? Y ahí surgió el libro de los espíritus. Y Chico Xavier dice algo muy bonito, que obviamente no podemos cambiar lo ya hecho, pero todos los días podemos tener un nuevo comienzo. Y después de ese comienzo, lo que requiere es disciplina y ser constantes con este autoconocimiento, con esta reforma íntima. Y tenemos el deber de hacer esa reforma porque no hay necesidad de seguir sufriendo. Si ya bien sé que yo he lanzado boomerangs de sufrimiento, yo tengo hoy la capacidad de parar de lanzar boomerangs negativos, de ser un poco más compasivo, de ser un poco más amoroso conmigo y con otros, con mi familia, con mis amigos, con los que trabajan conmigo, en mi ciudad, mientras estoy manejando. Todas esas cosas, todas esas posibilidades, yo tengo control. Hacer sonreír a alguien, darle paz. San Agustín nos dice, obispo de Hipona, doctor de la iglesia y uno de los 4 doctores originales de la iglesia latina, formó parte del equipo espiritual convocado por el Espíritu de la Verdad para realizar la codificación espírita. Entonces, San Agustín fue uno de los espíritus que ayudó a dar la información del libro de los espíritus. Los obreros del Señor. Ha llegado la hora de cumplimiento de las cosas anunciadas para la transformación de la humanidad. Felices los que hayan trabajado en el campo del Señor con desinterés y sin otro móvil que la caridad. Sus jornales se les pagarán al céntuplo de lo que hayan esperado. Felices los que hayan dicho a sus hermanos, trabajemos juntos y unamos nuestros esfuerzos
a fin de que cuando llegue el Señor encuentre la obra concluida, porque a estos el Señor les dirá, venid a mí, buenos servidores, que habéis acallado los celos y las discordias para no causar perjuicio a la obra, el Espíritu de la verdad. Ustedes saben que el Espíritu de la verdad no nos dice específicamente, pero se entiende que es Jesús. Muchas faltas que cometemos nos pasan desapercibidas. En efecto, si siguiendo el consejo de San Agustín interrogásemos con más frecuencia nuestra conciencia, veríamos cuántas veces hemos faltado sin pensarlo, por no examinar la naturaleza y el móvil de nuestras acciones. Aquí lo que es conciencia, es parar y entender y ser consciente de todo lo que está saliendo de mi boca y todos los actos que yo estoy haciendo. Y eso requiere fuerza de voluntad, requiere parar, requiere ser consistente y disciplinado. La forma interrogativa es algo más precisa que una máxima que a menudo no nos aplicamos. Exige respuestas categóricas, afirmativas o negativas, que no consientan alternativa. Son otros tantos argumentos personales y por la suma de las respuestas puede computarse la suma del bien y del mal en que nosotros existe. Perdón. Muy bien. Terminamos. Vamos a hacer el cierre. Les pido disculpas por los 2 minutos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a elevar nuestros pensamientos al plano espiritual, pidiendo, agradeciendo que ellos están aquí con nosotros, agradeciendo esta doctrina, agradeciendo la posibilidad de estar aquí todos reunidos con un fin de dar, un fin de caridad, un fin de esclarecimiento, un fin de reforma, perdón, reforma íntima. Y vamos a pedir permiso de cerrar esta clase de hoy al Maestro Jesús, a los mentores de la Casa Espírita, a Ignacio de Loyola, a Kai Barshutel y al hermano Pedro. Pero más que todo, damos gracias al Señor nuestro Dios Todopoderoso por más un jueves de estudio y que todas estas enseñanzas permanezcan en nuestros corazones para así hacer una diferencia en nosotros y en otros. Que así sea. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Una feliz noche a todos.